noche. Diablo feo, horrible. Mira, mira, diablo, les escapé de tu garra. Ahora me voy a gozar con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Gloria es el Señor, gloria es el Señor. Bendito es el nombre de Dios. Esto parece locura, pero esto, hermano y hermana, está a punto de acontecer. Gloria es el Señor. Cristo viene ya. Cristo está a la puerta, hermano y hermano. Cristo dijo así: la maldad se multiplicará, la ciencia avanzará. Gloria sea el Señor. Mire, hermanito, hermanita, la maldad se ha multiplicado. Si usted, hermano, usted padre de familia, no sabes criar bien tus hijos, mi hermano y hermana, vas a estar, mi hermano, si no sabes ejemplar tus hijos, usted está creando, usted que está criando, hermanito, hermanita, luego, tarde o temprano, esos hijos te van a sacar tus ojos. Gloria es el Señor. Pero si, hermano y hermana, usted tiene hijos, o usted tiene hijas, usted, mi hermano y hermana, dé al amor a esos hijos, ejemplo, hermano y hermana, sábele, edúcaselo, hermano, en casa. Gloria es el Señor, para cuando usted esté viejito, esos hijos, esas hijas, te van, mi hermano y hermano, te van a ayudar, por lo menos te van a enterrar en un cajón. Gloria es el Señor, bendito es el Señor. Dios les ama, Dios les ama con amor eterno. Dios les ama, hermanito. Gloria es el Señor, gloria es el Señor. Dios les ama. Cristo está a la puerta, hermano. La maldad se ha multiplicado. Mateo capítulo 24, versículo 1. Uno de sus apóstoles dijeron: Señor, Señor, ¿cuándo será tu venida? ¿Qué señales habrán para tu venida? Además, Jesucristo, más el Hijo de Dios, dijo que nadie los engañe, que nadie los engañe. Escucharán rumores de guerra. Estamos, hermana y hermano, estamos a punto de una tercera guerra mundial. Gloria es el Señor. Ahí en Estados Unidos, con Rusia, una potencia. Gloria es el Señor por petróleo. Gloria es el Señor, gloria es el Señor. Mi hermano y hermano, ahí viene Estados Unidos con bombas nucleares, bomba de nitrógeno, bomba de oxígeno. Ahí tienes, hermano mío, Rusia lleno de bombas nucleares, de armamento. Gloria es al Señor. ¿Para qué son esos armamentos o esas bombas? No es para matar al hombre, no es para matar a la humanidad. Gloria es al Señor. Cristo dijo: escucharé rumores de guerra, rumores de guerra. Habrá guerra en diferentes países del mundo también. Reino contra reino se van a levantar. Gloria es al Señor. También Cristo dijo: habrá grandes terremotos en diferentes países del mundo. Gloria es al Señor. Ha visto, hermana y hermano, ha visto en Chile, ha visto en Japón, ha visto en Estados Unidos, ha visto, hermana de mi hermano, ha visto en Ecuador. Gloria es el Señor. Terremotos que mucha gente ha matado. Gloria es el Señor. Por eso, hermano y hermano, usted no se duerma, usted dé un paso más adelante, usted agárrese de Cristo maravilloso. Para mi hermano y hermana, cuando Cristo venga a llevar su pueblo, levante su pueblo. Gloria es el Señor. Usted no se quede. Gloria es el Señor. Bendito es el nombre de Dios. Dios te está llamando, hermano, el hombre al arrepentimiento. Gloria es al Señor. Dice la Biblia que cuando Dios creó, cuando Dios hizo el huerto de Edén, ahí puso a Adán y Eva. Le dijo a Dios, le dijo a Adán, de todos los árboles podrás comer, mas no del árbol de la ciencia del bien no comerás, porque el día que comas realmente morirás. Gloria es al Señor. Ahí la desobediencia, hermanito, hermanita, entró el pecado. Usted, por no obedecer a Dios, usted peca. Gloria es al Señor. Y ahí estaba Satanás, el diablo. Se paseaba por el huerto de Edén. La serpiente antigua, el Abaddon, el Napoleón. Gloria es el Señor. Este pájaro mentiroso, este perro charlatán, engañó a nuestros primeros padres, Adán y Eva. Gloria es al Señor. Y le dijo, el diablo le dijo a Eva, con que Dios te ha dicho que no comas de ese árbol prohibido. Y la mujer le dijo, sí, Dios nos ha dicho. Y el diablo le dijo, el padre mentiroso, el diablo charlatán, le dijo, no, sabe muy bien cuando Dios sabe muy bien que cuando Dios coma, serás como Dios. Gloria es al Señor. Y hay muchas religiones, hijo del diablo, dice, usted es Dios, Dios Junior, gloria es al Señor. O si no, nosotros somos dioses, gloria es al Señor. Es el mismo diablo
hablando, gloria al Señor. Y el diablo dijo, si comes serás como Dios, gloria al Señor. Y quiso Dios, agarró a Adán y a Eva, lo sacó del huerto de Edén. Y dice la Biblia que puso querubines para que no entren más. Y Dios dice, lo sacó a Adán y Eva para que labrase la tierra. Gloria al Señor. Ahí entró el pecado. Ahí, hermanito, hermanita, ahí entró el pecado. Satanás, el diablo, al reinar. Porque dice la Biblia, mi hermano y hermana, todo el que practica el pecado es del diablo. Gloria al Señor. Y el apóstol Pablo también dijo, todo hombre, toda mujer que practica el pecado, esclavo del pecado es. Gloria al Señor. Muchas personas no les gusta cuando le muestran el pecado, pero cuando les muestra mi hermano y hermana, cuando dicen no robes, porque mi hermano y hermano, Dios no le agrada. No te embriagues, no te pongas droga, o no te pongas alcohol. Gloria al Señor. O no fumes, porque no sabéis, dice Dios, porque no sabéis que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. De lo que hace el hombre se hace oído sordo. No, digo, así como estoy, así estoy bien. Y el diablo por otro lado, el diablo dice, así como está borrachito, así te vas a ir al cielo. El diablo dice a los homosexuales, así como estás homosexual, así que te disfrazas de mujer, tú siendo hombre, así como estás, mueres, te vas al cielo. Ahí está el diablo hablando al brujo, así como está el brujo, así sigue matando, sigue engañando a la gente, así te vas a ir al cielo. Gloria al Señor. Mi hermano y hermana, no te engañes, que el diablo no te engañe. La Biblia dice así, que solamente los lavados con la sangre del Cordero, los que le han entregado su vida al Señor Jesucristo, los que han recibido a Jesucristo como Señor y personal de su alma, gloria al Señor, ellos heredarán el reino de los cielos, como dice en Juan capítulo 3, versículo 36, el que cree en el Hijo tiene la vida eterna, y el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida eterna, sino que la ira de Dios caerá sobre tu vida. Gloria al Señor. Cristo Jesús te ama. Cree en el Hijo de Dios. Cristo dijo, creer en mi Padre y creer en mí. Gloria al Señor. Y cuando Cristo se fue, cuando lo vieron en el espectáculo, más de 500 almas, gloria al Señor, dijo Jesucristo, robaré a mi Padre y pediré a mi Padre para que mande el Consolador, que es el Espíritu Santo, y Él estará todos los días con vosotros. Gloria al Señor. Dios los ama, Dios te ama, hermano y hermana. Entrégale tu vida al Señor. Venga al Señor. No importa si eres brujo, hechicero, hay esperanza para ti. No importa si has matado, dama o señorita, no importa si has matado a tus propios hijos en tu vientre, hay esperanza para ti, hay un Salvador para ti. Mientras usted hermanito, hermanita, usted tenga vida, usted esperanza, gloria al Señor, usted respira, gloria al Señor, tiene esperanza, tiene salvación, tiene vida eterna, gloria al Señor, bendito es el nombre de Dios. Pero hermanito, hermanita, cuando el hombre muere, cuando vienen los demonios de la muerte, lo degollan, muere el hombre, ya no hay esperanza. ¿Dónde vas a pasar tu eternidad? ¿Dónde vas a pasar tu eternidad, varoncito? Dama, ¿dónde vas a pasar tu eternidad? La Biblia dice así, que el hombre está compuesto por cuerpo, alma y espíritu. Mire, hermano y hermana, usted es eterno su alma, el cuerpo va a la tumba, del polvo es, polvo será, gloria al Señor, pero su espíritu vuelve a Dios, porque Dios le da. Pero su alma, ¿dónde vas a pasar tu eternidad, hermanito? ¿Dónde vas a pasar tu eternidad? Gloria al Señor. Hoy día, hermano lindo, hoy día hay un Salvador para usted, dama, hay un Salvador para usted, caballero, hay un Salvador para usted, mi hermano y hermana. Se llama el Hijo de Dios, Jesucristo, el Padre, Jehová de los ejércitos, envió a su Hijo Jesucristo. Ven, corre, hermano, corre, porque muy pronto, hermano y hermana, esas puertas se cerrarán, esas puertas, hermana y hermano, la puerta es Cristo. Cristo dijo, yo soy la puerta. Cristo dijo, yo soy la puerta, el que por mí entrare, eso será salvo, hallará pasto, alimento para vuestra alma. Cristo Jesús es la puerta. También dice la Biblia, Jesucristo dijo, yo soy la luz del mundo, el que está en pecado o en tinieblas, yo al que viene a mí, yo no andará en tinieblas,
sino pasará la luz admirable que es Cristo Jesús. También Jesucristo dijo: yo soy la resurrección, el que tenga pecado y delito vivirá eternamente. Gloria es el Señor. También dice la Biblia en Filipenses capítulo 2 versículo 9: Dios el Padre, Jehová de los ejércitos, exaltó un nombre que es por sobre todo nombre, a Jesús, en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, para que toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria del Dios Padre. Gloria es el Señor. Bendito es el Señor. Bendito es el Señor. Cristo viene ya. Cristo está a la puerta, hermano. Salva tu alma. Habrá solamente, hermano y hermano, habrá solamente un vuelo de ida. Ya no hay vuelo de regreso. Los que, hermano y hermano, ese vuelo, unos que se van y los que se quedan. Dice la Biblia que habrá 7 años de tribulación. La tribulación se divide en 2 periodos: 3 años y medio de una paz mentirosa y 3 años y medio de persecución. Satanás, el diablo, el anticristo, te comenzará a perseguir, mi hermano y hermana. Tribulación es dolor, tribulación es angustia, tribulación, hermano y hermana. El diablo te va a hacer pedazo, el diablo te va a cortar de las orejas, de las manos, gloria es el Señor, de las patas, te va a hacer sufrir. Por cuanto, hermano y hermana, por cuanto te olvidaste del Señor, o por cuanto te separaste del amor de Dios, o por cuanto, hermano y hermana, por cuanto no creíste a su palabra. Dios te ama, varón. Dios te ama, dama. Dios te ama. Él no quiere que nadie sufra. La Biblia también dice así: hoy día he puesto el cielo y la tierra, dice Dios, la muerte y la gloria de Dios. Y Dios te dice: elige pues, hija mía, elige pues, hijo mío, la vida eterna, para que vivas eternamente. Gloria al Señor. Bendito es el nombre de Dios. Dios ha dado al hombre libre albedrío. Libre albedrío te ha dado Dios, para que elija la vida eterna o elija la muerte. Muchas personas, hombres y mujeres, eligen el camino a la muerte, eligen al diablo y al Dios bendito, al Dios que te da la vida, al Dios que te da el aire, al Dios, mi hermano y hermana, el que te da la fuerza para levantarte de tu cama. Lo abandonas. Gloria es el Señor. Dios te ama. Dios te ama, varón. Dios te ama con amor eterno. Dios te ama, varón. Ven al Dios maravilloso, al Dios bendito. Muy pronto, hermano y hermana, nos vamos a gozar a la boda del Cordero. Muy pronto, hermana y hermano, estaremos en la boda del Cordero. Ahí estaremos con los profetas. Ahí estaremos con Abraham, con Isaac, con Jacob. Ahí estaremos con el hermano Juanito, el que le dijo a Herodes: Herodes, a la gran serpiente, arrepiéntete y entrega la mujer de tu hermano Felipe. Gloria es el Señor. ¿Y qué dice el rey Herodes? Agarró al profeta Juan, lo encerró, lo metió a la cárcel y luego le cortó la cabeza. Gloria es el Señor. Pero, hermana y hermano, los que mueren en Cristo, hay esperanza. Los que mueren en Cristo, hermano y hermana, hay vida eterna. Gloria es al Señor. Ven al Cristo bendito. No le creas a un diablo mentiroso. No le creas a un diablo charlatán. No le creas al brujo mentiroso, hijo del diablo. Los brujos te dicen: creen en Dios, también te dicen los brujos, pero siguen teniendo pacto con el diablo. Los que practican la quiromancia, como este animal ya, ese hijo del diablo que está engañando a la gente, practica la quiromancia y habla de Dios, pero no hay temor de Dios. Lo único que solamente, como dijo el profeta Isaías, este pueblo solamente de labios me honra, pero su corazón está lejos. Gloria al Señor. Los hombres, los alcohólicos dicen: yo creo en Dios, pero todavía siguen, mi hermano y hermano, matando su propio cuerpo. Gloria al Señor. El hombre, el sicario, dice: yo creo en Dios, pero todavía sigue matando a las personas. Gloria al Señor. Los hombres
los curas dicen, yo creo en Dios, pero se posan ante los muñecos, imágenes huecas, hechas por mano de hombre, imágenes podridas, que el gusano o la polilla que se los come. Gloria es el Señor. Pero Jesucristo dijo, en una ocasión, Jesucristo estaba predicando el Evangelio, la multitud lo seguía, y vino su madre María, con sus hermanos y hermanas de Jesús, y uno de sus apóstoles le dijeron, Señor, tu madre te busca, tus hermanos te buscan, quieren hablar contigo. Mas Jesucristo le dijo esta palabra, ¿quién es mi madre? ¿Quién mis hermanos? Los que oyen mi palabra, los que lo guardan mi palabra y los ponen por obra. Esos son mis hermanos, esos son mi madre, esos son mis padres. Gloria sea el Señor. Viva esta palabra, hermano. Guarda esta palabra. Predica esta palabra. Si Dios ha tenido misericordia de tu vida, levántate, hermano, y comienza a predicar este evangelio. Gloria sea el Señor. Solamente, hermano y hermana, la Biblia dice así, solamente los que están inscritos en el libro de la vida, ellos, hermano y hermana, tendrán vida eterna. No te contentes, hermano, con decir yo soy cristiano, pero todavía eres mentiroso, todavía eres avaro, todavía tienes rencor, tienes lascivia, tienes orgullo, tienes arrogancia. Gloria sea el Señor. No te contentes con decir yo soy cristiano. Gloria sea el Señor. Pero hermana y hermano, pero vive esta palabra. Vive esta palabra. Como dice la Biblia en Hebreos capítulo 12, versículo 14. Vivir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Santidad, santidad, hermano, Dios te pide. Santidad no es solamente, hermano y hermana, ponerte una corbata. Santidad es dejar el pecado. Santidad es dejar en la mentira.